Seguimos informando en ProMás y tenemos que hablar ahora acerca del aumento de casos respiratorios pediátricos. Para eso ya estamos en este contacto con el doctor Robert Núñez, médico pediatra. Doctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy buenas tardes. Y realmente con mucho frío se siente que la temperatura está bajando y con esto también por la temporada que estamos pasando muchos casos de cuadros respiratorios realmente, un aumento muy importante de cuadros respiratorios. Así es, doctor, justamente te llamamos para que nos informes, ¿sí? En qué tiempo notaron que comenzó el aumento de casos de estos cuadros respiratorios, sobre todo en los niños, ¿no? Bueno, realmente los cuadros respiratorios se habían iniciado ya a comienzos de mayo, ¿verdad? Hubo un aumento sostenido, pero se notó en la última semana de mayo una elevación en pico bastante importante, sin estar así con temperaturas invernales todavía. En estas últimas semanas, coincidentemente con el cambio de temperatura también, hubo mayor cantidad de cuadros, ¿verdad? Y hablamos ahora de, de una cantidad importante en porcentaje, estamos hablando en general de un 35% de aumento en las últimas semanas, con un gran porcentaje de internaciones por cuadros respiratorios y de la cantidad de cuadros respiratorios que se internan, que hablamos del 60% del total de internaciones, más de la mitad inclusive son por casos pediátricos. Estamos hablando de qué edades específicamente, en su mayoría de niños que o están internados o se van a consultar por estos cuadros respiratorios. Diferentes edades, los que consultan son de diferentes edades, ¿verdad? Pero a los que más le está afectando con mayor gravedad son a los menores, incluso a los menores de 2 años, ¿verdad? Eso se está viendo que están afectándose en mayor proporción. Ahí tenemos que relacionar mucho y bastante con el virus sincicial respiratorio, que está causando cuadros obstructivos, ¿verdad? En los pequeños, y ellos requieren internación por ello. Entonces, es importante en torno a eso, ¿verdad? La consulta temprana, no esperar a que se compliquen y, por supuesto, las medidas generales para evitar los cuadros respiratorios. Cuando hablamos de consulta temprana, es decir, las primeras señales que envían los niños en la casa, ¿no? ¿Es el estornudo o ya que empiezan con esa tos leve? Ya en ese caso hay que llevarlos directamente a la consulta. El estornudo es una reacción natural, incluso la tos, ¿verdad? Pero cuando tenemos cuadros febriles, ¿verdad? Con tos persistente, una rinorrea importante, ¿verdad? Son casos en los cuales hay que ir a consultar ya, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Estamos hablando de esto porque principalmente los más pequeños se ve que rápidamente pueden pasar de un cuadro estable a pasar a un cuadro obstructivo en el cual ya vemos dificultad respiratoria, que esa sensación de falta de aire, que no se puede oxigenar bien, en las cuales se ve, si uno mira bien, el hundimiento de las costillitas, porque están haciendo el esfuerzo para mantener una buena oxigenación, ¿verdad? Entonces, en esos casos que se les llama popularmente el yucua, ¿verdad? Son casos en que tiene que llamarnos la atención. Y en los menores que no pueden expresar, ¿verdad? Muchas veces lo que están pasando, un rechazo alimentario y con una dificultad respiratoria, un desgano o peor, una cianosis, que es la coloración azulada de alrededor de la boca, de manos o pies, tiene que llamarnos bastante la atención también para ir a la consulta temprana. En estos casos tenemos que estar atentos, digamos, a todos estos signos cuando hablamos de cuadros respiratorios en niños, inclusive menores ya de 2 años. ¿Cuál cuál es la recomendación por parte del médico, ¿no? Porque muchas veces no sabemos, algunos doctores dan directamente antibióticos, otros quizás evitan el antibiótico. ¿Qué es lo más recomendable? Y bueno, en realidad, por eso justamente vamos a los especialistas, al Sí. pediatra y al médico que maneja también, de acuerdo al criterio clínico que tiene el profesional, ¿verdad? Él va a estar recomendando, ¿verdad? Sabiendo bien que uno palpa al niño, le oculta, escucha los pulmones
ve que hay a nivel pulmonar, qué ruido hay y la correlación también con el análisis laboratorial o incluso con la radiografía del tórax nos tiene que hacer saber tomar la decisión. Solamente que tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿verdad? Que el 90%, inclusive un poco más, de los cuadros de infecciones respiratorias son por virus. Y los virus no tienen un tratamiento específico. Lo que sí tenemos son dos tipos de vacuna que cubre dos tipos de virus que actualmente pueden hacer que ese niño o niña no requiera una internación, que son para el COVID y contra la influenza. O sea, la vacunación es un tema importantísimo a la hora de evitar cuadros graves, ¿verdad? No Ujú. obstante, no evita que vayamos a la consulta, ¿verdad? Entonces, el que dar antibióticos ya sería ya con una sobreinfección bacteriana, porque los antibióticos son para las bacterias. Y ahí volvemos al caso que la gente que te está escuchando y nos está viendo, ¿verdad? El tema de no a la automedicación. O sea, la Claro. gente cree que el antibiótico cura una gripe o un resfriado. No es así. El antibiótico cura una infección bacteriana, probablemente una bronquitis o una neumonía, una otitis o una faringoamigdalitis, comprobada por el médico. No automedicarnos porque eso es contraproducente para el paciente a la larga, ¿verdad? Y cuando debería de tratarse ya con un antibiótico, esos antibióticos con los cuales empezó a automedicarse ya no surten el efecto necesario. ¿Hay casos registrados de COVID, influenza también en los menores? ¿En qué cantidad actualmente? ¿Se registran muchos casos nuevamente de COVID? Realmente nosotros tenemos mayor cantidad de casos virales, no COVID, en los niños, aunque sí hay casos de COVID también. No con la misma agresión que teníamos al comienzo de la pandemia, ¿verdad? O sea, vemos casos muy graves de complicaciones por influenza, vemos casos muy graves tipo bronquiolitis en los menores por el virus incisional respiratorio. Y también se ven casos de COVID, ¿verdad? También algunos casos que pueden requerir la internación, pero ahí ya no es exclusivamente del COVID la gravedad de la enfermedad, sino ya hay una mayor inclinación hacia la influenza, el virus incisional, más que el COVID, que causan cuadros graves. Y ahí tenemos otra vez, y volver a recordar, tenemos la vacuna contra la influenza, la vacuna contra el COVID, que podrían ayudarme a que no se agrave la enfermedad. La vacuna contra el virus incisional todavía está en proceso, pero por eso más que conveniente es que consultemos lo más temprano posible, no esperar a que el paciente esté en una crisis ya grave como para llevarla al hospital a Ujú. consultar. Las recomendaciones para evitar esos contagios, ¿no? Sobre todo en las aulas de las escuelas, que por lo general, claro, por el frío está todo cerrado. ¿Cuál es esa recomendación urgente que se hace, sobre todo a los docentes dentro de las aulas, con los niños que presentan síntomas Y respiratorios? bueno, en primer caso vemos la parte de infraestructura. Nosotros tenemos momentos, ¿verdad? Que no hay alumnos, ¿verdad? Se puede ventilar el ambiente, hacer que circule ese aire cargado de virus, de bacterias, ácaros y otras partículas, ¿verdad? Por otro lado, ¿verdad? Tratar de mantener una temperatura agradable, ¿verdad? Dentro del aula, de ser posible el uso de tapabocas a criterio ya personal de cada padre, ¿verdad? Pero es recomendable el uso de tapabocas, no es obligatorio, pero es recomendable porque así evitamos que nos contagiemos, ¿verdad? Ahora, la persona que está con síntomas, si de una rinorrea o de una pequeña tos, tiene que usar tapabocas, ¿verdad? Pero si tenemos un cuadro respiratorio ya diagnosticado, es mejor quedarse a hacer el reposo en la casa. Primero por la propia criatura que tiene que curarse. Segundo, para evitar que contagie a otras personas. Por eso es importante también las medidas higiénicas. El lavado de manos en los colegios, que no se olvide, con agua y jabón. La limpieza antes de empezar las clases de todo lo que son los pupitres, Sí. con un buen alcohol para tratar de no contagiarse a través de las manos, ¿verdad? Por otro lado, está también el tema de que la vacunación en cada niño es más que importante, hay que completar el esquema de vacunación y también en primera instancia para que el propio niño combata
esa virosis tiene que estar un buen nivel de defensa en el cuerpo a través de una buena alimentación, verduras, frutas, mucho líquido, que es importante a la hora que ese cuerpo se defienda también. Ujú. Doctor, ¿hay riesgo de contagio en el caso, por ejemplo, de la persona que esté al lado tuyo y que o no estornuda o no tose, pero en cambio sí tiene, se le escucha como ronco al hablar o ronca, ¿no? En la Claro, garganta, por ejemplo, ¿igual puede contagiar algún tipo de gripe o algo? claro, claro. Muchas veces recomendamos, ¿verdad? Para cuando estornudamos, tosemos, usar la flexura del codo para que quede ahí, ¿verdad? Porque en las manos puede quedar aquí, podemos contagiar y por supuesto al aire podemos expandir, ¿verdad? Entonces, igual el estar respirando, el estar hablando, expulsa gotitas, ¿verdad? De saliva, que son las que tienen los virus, ¿verdad? Y no obstante, incluso esas gotitas caen y pueden quedar también y sobrevivir ahí en la superficie, que uno puede tocar esa superficie y meter a través de la boca o los ojos inclusive al sistema respiratorio. Por eso es importante si estamos en un ambiente cerrado, tratar de tener una cierta distancia, mantener la actitud que teníamos con el COVID, ¿verdad? Por eso en época de COVID nosotros no teníamos casi cuadros respiratorios porque teníamos una distancia, teníamos no compartir utensilios, Ujú. usábamos tapabocas. Por eso yo personalmente creo que en esta época el uso de tapabocas es una opción bastante interesante de vuelta. Como no es obligatoria, yo creo que queda a criterio de la gente que usen el tapabocas cuando van a estar en un ambiente cerrado entre varias personas. Excelente, doctor. Bueno, valen las recomendaciones para tener en cuenta a la hora de proteger, sí, sobre todo los niños que están en la escuela, en edades, bueno, muy medianas quizás también, y poder evitar esa gripe fuerte, esa tos, ese cuadro respiratorio agudo de todo lo que usted estuvo diciendo justamente y acudir a los centros de salud para las vacunas correspondientes que todo el tiempo también estamos recomendando a la ciudadanía en general. Doctor, muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias y gracias a tus recomendaciones, a la que la gente se vacune y que no haga de menos un cuadro respiratorio porque puede rápidamente evolucionar y más en los pequeños, así que uno ve una recorrida por los hospitales y se va a dar cuenta de cómo estamos, así que vamos a tratar de evitar eso. Excelente, gracias doctora, hasta luego.